Capítulo 11. Aniquilando a tus dioses falsos. Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Romanos 8:13. 3 meses después de la liberación de Israel de mano de su enemigo egipcio, Moisés ascendió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Mientras que él permanecía allí durante 40 días, los hijos de Israel tuvieron miedo y se impacientaron. Comenzaron a temer que hubiera muerto y que se quedarían sin un líder. Se olvidaron del Dios que los había librado y sostenido en el desierto. En su incredulidad, pensaron que su máxima felicidad dependía de estar con Moisés para librarlos. No creían que Dios fuera capaz de llevarlos a la tierra prometida con o sin Moisés. Se desesperaron. Necesitaban un Dios en el que pudieran confiar, uno que pudieran ver y sentir, un Dios como los que habían adorado en Egipto. Deuteronomio 32. Esteban le dio al clavo. En sus corazones se volvieron a Egipto. Hechos 7:39. No sabemos qué le haya acontecido a este Moisés. Haznos un Dios que nos guíe, le gritaron a Aarón. Cediendo neciamente ante ellos, respondió: denme todos sus arcillos de oro. Quizá tuvo miedo de que en su impaciencia se enojaran y se rebelaran contra él. Pudo haber razonado que un poco de idolatría era mejor que una abierta rebelión y deserción, o quizá estaba preocupado por el paradero de Moisés y pensó que un poco de ayuda de un Dios más tangible no sería tan malo. En cualquier caso, fundió su joyería de oro, y lo fundió y cinceló el oro en forma de becerro. El pueblo estaba emocionado de que tenía un Dios que podía ver, un Dios en el que realmente podía confiar. La gente exclamó: «Oh Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto». Piensa en la ironía. Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, mientras Aarón y los israelitas estaban haciendo dioses y proclamando: «Este es el Dios que nos libró de Egipto». Moisés regresó rápidamente del monte cuando Dios le dijo sobre el pueblo y su alboroto. Con terrible ira rompió las tablas de la ley enfrente de ellos en una manifestación visible de lo que ya había hecho. Entonces Moisés tomó el ídolo, el becerro, ese ídolo, y lo quemó en el fuego. Lo desmenuzó y lo redujo a polvo fino, y arrojó el polvo al arroyo que baja de la montaña. Deuteronomio 9:21. Piensa en las diferencias entre Moisés y Aarón. Aarón se enfocó en complacer al pueblo, así que cedió a su deseo de hacer un Dios que los protegiera y los guiara. Sin duda se justificó ante él pensando en lo difícil que era el liderazgo. Como Moisés, probablemente pensó en su incapacidad de guiar a un pueblo tan terco. Pudo haber pensado que aunque sus acciones estaban mal, eran perdonables. Su deseo de ser popular entre el pueblo resultó en un gran pecado y una gran pérdida para muchos ese día. ¿Cómo pudo Satanás tentar a Aarón de esta manera? ¿No acababa de ser testigo del gran poder y providencia de Dios? Satanás usó el miedo y el deseo de Aarón. Asustó a Aarón con pensamientos de que el pueblo se disgustaría y se rebelaría. Lo sedujo con pensamientos de placer, de ser un líder fuerte y popular. Moisés, que justo acababa de regresar de pasar 40 días en la presencia de Dios, no podía ser tentado con ningún miedo o placer porque él conocía la verdadera felicidad de la comunión con Dios, así que desmenuzó hasta el polvo el ídolo que habían hecho. Espero que para este momento hayas identificado los pensamientos y deseos que funcionan como ídolos en tu corazón. Aunque pudieran parecer piadosos, quizá la importancia que tienen en tus afectos los ha vuelto idólatras. Quizá son parte del orden creado por Dios, pero han sido distorsionados de alguna manera. Quizá el mundo te ha dicho que no puedes ser feliz sin ellos, o quizá, como Aarón, has tenido miedo y has sido engañado para creer que un poco de idolatría, solo en ese caso, es aceptable.
Pero de donde quiera que hayan salido estos pensamientos y deseos, si han tomado el lugar de Dios en tus afectos, se tienen que ir. Mientras estás identificando y cuidándote de tu falsa adoración, también tendrás que identificar las palabras y hechos específicos que representan los patrones pecaminosos que fluyen del enfoque idólatra de tu corazón. Quizá estás tentado a chismear, a hablar malas palabras, ser deshonesto o enfadarte. Quizá tienes miedo y estás preocupado y te reprimes. O te puedes entregar a los pecados de la carne, tales como la glotonería, la borrachera y la inmoralidad sexual. Estos patrones son el resultado natural de la ley de rendimiento decreciente de la idolatría. La idolatría nunca está sola por mucho tiempo. Siempre engendra más y más pecado. A medida que identifiques estos patrones, debes buscar hacer morir, mediante la oración y el esfuerzo diligente, estos patrones. Déjame demostrarte cómo podrías hacer esto. La figura 11.1 es una forma que he llenado a la luz de mi problema con mi amiga de la que hemos hablado en el capítulo anterior. Encontrarás una copia en blanco de esta forma en el apéndice A que puedes copiar y usar. A continuación encontrarás 4 preguntas que he contestado para ayudarte a entender cómo el fruto pecaminoso surgió por idolatrar la opinión de mi amiga. Número 1. ¿A quién le estaba rindiendo culto? A la opinión de mi amiga y a mi justicia propia. Número 2. ¿Qué quería más que ser santa? Quería que mi amiga pensara bien de mí. Quería oír palabras de alabanza. Número 3. ¿Qué mandamientos específicos ignoré? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: porque no amé a mi amiga como yo me amo. Pensé mal de ella, desafiando 1 Corintios 13. Chismeé de ella, desafiando 1 Timoteo 3:11. Me preocupé, desafiando Filipenses 4:6. Me enojé pecaminosamente, ignorando Proverbios 29:8. Y Santiago 1:19 al 20. Fui indulgente conmigo misma, comiendo glotonamente, ignorando 1 de Pedro 1:5 al 7. Número 4. Específicamente, ¿qué pecados tengo que quitarme? ¿Qué debería ponerme? Tengo que quitarme la idolatría, el egoísmo, la justicia propia, la falta de amor, el chisme y la autoindulgencia. Me debo poner la adoración a Dios, el amor, el hablar bien, la humildad, el autocontrol y la correcta confrontación. Figura 11.1. Descubriendo los patrones pecaminosos y los dioses falsos. Lunes, enojada con mi amiga por su crítica. Pasó martes, miércoles, jueves en la mañana. Ella llamó otra vez y dijo las mismas cosas, pero también dijo que me apreciaba. Pasa sábado y llega domingo. Desearía no tener que hablar con ella en la iglesia. Me marché deprisa y azoté la puerta del coche. El mismo lunes por la tarde hablé con otras amigas de su ingratitud e ignorancia. Miércoles por la tarde ensayé en mi mente todas las cosas que me gustaría decirle, preocupada por lo que ella piensa de mí. Sábado por la tarde, otra vez eché chispas por su crítica. La regañé en mi mente. Recordé todas las veces que en el pasado ella me ha criticado. Lunes en la noche, pensamientos persistentes de sus palabras fueron la última cosa en la que pensé antes de quedarme dormida. Martes por la noche, preocupada porque no he tenido noticias suyas otra vez. Me pregunté lo que pensaría y otra vez me enojé. Jueves por la noche, salí a cenar y comí en exceso porque sentía pena por mí. Decidí que nunca la volvería a ayudar. Piensa ahora en las circunstancias que consideraste en el capítulo anterior o escoge una nueva. ¿Cuáles fueron las palabras que dijiste o las acciones que tomaste? ¿Azotaste puertas o corriste al refrigerador? ¿Fuiste al teléfono y buscaste sentir lástima con una amiga? En cada instante de un pensamiento, palabra o hecho pecaminoso, debes pedir que la gracia de Dios te lleve al arrepentimiento.
al mismo tiempo que buscas mortificar o quitar tus comportamientos pecaminosos y poner unos piadosos. ¿Cómo debemos tratar los ídolos que hemos encontrado en nuestros corazones? Es aterrador pensar que si les damos un pequeño lugar aparentemente sin importancia, su influencia y poder crecerán y crecerán hasta que borren nuestro amor por Dios. Como dice Pablo, por el poder del Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Los debemos matar. Los debemos quemar en el fuego y después desmenuzarlos hasta hacerlos polvo. No podemos intimar con ellos o pensar que los podemos usar para ayudarnos a salir adelante hasta que juntemos nuestra obra espiritual. Son demasiado poderosos para que coqueteemos con ellos. Como dice Proverbios, ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? Proverbios 6:27. Confesión y arrepentimiento. ¿Cómo matamos los ídolos? Si los pudiéramos ver, si fueran objetos sólidos de plata u oro, sabemos qué hacer. Los cogeríamos y los arrojaríamos por la ventana más cercana. Pero estos ídolos existen en nuestros pensamientos e imaginación. Sabemos que están ahí porque producen palabras y comportamientos pecaminosos. ¿Cómo nos podemos deshacer de lo que parece ser una parte intrínseca de lo que somos? Podemos tomar valor porque el Espíritu de Dios, que busca los corazones, continuamente está trabajando para alumbrarnos y capacitarnos. El ataque contra nuestra idolatría y el comportamiento pecaminoso que fluye de ella deben comenzar en varios frentes. La primera batalla se peleará en el campo de la oración. La confesión y el arrepentimiento sinceros, guiados por el Espíritu y consistentes, son la única arma que puede debilitar las fortalezas que ocupan nuestros pensamientos y deseos idólatras. A mi esposo y a mí nos gusta aprender sobre la guerra civil. Donde quiera que viajemos, nos gusta buscar campos de batalla y visitarlos. Para nosotros, uno de los campos de batalla más conmovedores y fascinantes está en Gettysburg, Pensilvania. Podemos sentir esto porque un año fuimos bendecidos con llegar allí el 5 de julio, a tiempo para ver la conmemoración de la embestida de Pickett. La batalla en este día, en particular, era crucial porque hasta ese momento, el tercer día de la lucha, parecía como si los confederados fueran a ganar. Pero el general Robert E. Lee subestimó el poder de las fuerzas enemigas y ordenó una embestida valiente pero funesta a través de un campo abierto hacia lo que él pensaba era el área más débil de la línea enemiga. Debido a que el general de la Unión, George Meade, ocupaba la base alta y estaba bien arraigado, no importaba que miles de hombres con sinceridad y valentía embistieran contra su posición. Se mantuvo. En 45 minutos, 6,000 hombres perdieron la vida mientras ola tras ola de soldados corrían hacia el pequeño bosque, tratando de encontrar el punto débil en las defensas federales. Cayeron bajo el fuego de los cañones y los rifles incluso antes de que pudieran alcanzar sus líneas. El general Lee cometió un error fatal ese día. Él subestimó la fuerza de su enemigo y estuvo mal informado acerca de sus perspectivas de victoria. La oración que humilla el corazón. El general Lee estaba completamente convencido de que sus tropas eran lo suficientemente fuertes para acabar con el enemigo ese día. Fue valiente y estuvo dispuesto a asumir los riesgos necesarios si podía cambiar el rumbo de la guerra en ese campo de batalla decisivo. No le faltó compromiso o valentía. Lo que le faltó fue la información exacta sobre la fuerza y tácticas del enemigo. Y por su error, muchos hombres ese día pagaron lo que Abraham Lincoln llamó la última medida completa de su devoción. La historia de la embestida de Pickett es importante, porque en algunas maneras así pasa cuando tratamos de cambiar sin usar primero el arma de la oración que humilla el corazón. Podemos arrojar todos los libros de autoayuda, cada buena intención, cada programa de nuevas disciplinas y todas nuestras resoluciones contra nuestros enemigos bien atrincherados.
solo para encontrarnos ensangrentados, desalentados y corriendo hacia las colinas. Es solo en el poder del Espíritu que comprendemos las fuerzas del enemigo y encontramos la sabiduría para derribar y destruir nuestros ídolos, y el Espíritu viene en ayuda de aquellos que se humillan, reconociendo su total impotencia y clamando por su ayuda en la desesperación. La confesión de nuestra necesidad y de nuestro pecado humilla los corazones naturalmente orgullosos. Aunque es difícil humillarnos, recuerda que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Cuando me siento delante de Él, con el orgullo satisfecho de mí misma, no estoy buscando su fuerza. Debo reconocer que Satanás, mi enemigo, es fuerte y está bien atrincherado, y que sin la ayuda del Espíritu caeré justo como lo hicieron las tropas de George Pickett. No importa cuánta fuerza de voluntad piense que tengo y qué tan fuerte me haya puesto, sin el Espíritu estoy condenada al fracaso. Es solo cuando obtengo un cuadro de mi absoluta necesidad que su poder está presente para ayudarme y cambiarme. Ponerme la confesión humilde es la puerta que me abre los ríos de gracia. Sé que Dios me dará su ayuda cuando me incline ante Él, confesando que no tengo esperanza y que soy impotente sin ella. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Proverbios 28:13. Agustín dijo: la confesión cierra la boca del infierno y abre las puertas del paraíso. Piensa en la respuesta de Raquel cuando fue confrontada por robar los ídolos de su padre. ¿Confesó su pecado? No. Trató de cubrirlo. Génesis 31:34. Considera, por el contrario, la confesión de David. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio irreprochable. Salmo 51:4. La verdadera confesión no pone excusas o trata de cubrir la culpa. Confesamos nuestros pecados porque el pecado es una afrenta a un Dios santo. Al confesar estamos diciendo que estamos de acuerdo con la evaluación de Dios de nuestro comportamiento. Su apreciación de nuestro comportamiento es justa y santa. Primero debes verte como pecador antes de que puedas conocer el consuelo de un Salvador. ¿Cómo puedes confesar tus pecados? Debes confesarlos tan precisamente como sea posible. Pensando en la circunstancia que he discutido, yo podría decir: Padre, por favor perdona mi pecado en el nombre de Jesús. Perdóname por tener otro Dios delante de ti. Perdóname por desear la buena opinión de Jane en vez de la tuya, por dejar de lado el gran gozo en la comunión sin limitaciones contigo. Perdóname por chismear, por enojarme de manera pecaminosa, por preocuparme y ser autosuficiente. La confesión debe incluir no solo el comportamiento externo pecaminoso, sino también los deseos y los pensamientos que provocaron el comportamiento. A medida que mi corazón se humilla delante de mi Padre, Él se conmueve con gran compasión y ha prometido perdonar mi pecado. El arrepentimiento ferviente. Después de la confesión, viene el arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por medio de la cual nosotros, como pecadores, somos humillados interiormente y somos reformados visiblemente. El verdadero arrepentimiento implica odiar el pecado y apartarse de él. Cuando examino mi corazón me doy cuenta que, aunque yo quiero apartarme de mi pecado, no lo hago porque lo odie. Por lo general, es porque es penoso o molesto. Anhelo desarrollar un corazón que arde en arrepentimiento, y para poder hacer eso, debo suplicarle a mi Padre que me dé un aborrecimiento genuino de mi pecado. Es solo cuando odie mi pecado que tendré el deseo de combatirlo. Ezequiel les dijo a los israelitas: arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Ezequiel 14:6. El arrepentimiento no solo incluye confesar diciendo «lo siento» o «está bien, tienes razón». Ponerse el arrepentimiento implica alejarse de nuestras lealtades anteriores. Ha habido
Muchas veces que les he dicho a mis hijos, no es suficiente solo decir que lo sientes, tus acciones me tienen que demostrar que es así. Cuando Juan el Bautista estaba confrontando a los líderes religiosos de su tiempo, les dijo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3:8. Nuestro arrepentimiento nunca será perfecto, pero si es sincero, Dios lo considera como perfecto por amor a su Hijo. El arrepentimiento es sincero cuando ofrecemos en sacrificio a Dios nuestros pensamientos, imaginaciones y deseos más queridos y buscamos apartarnos de ellos como una ofrenda al Señor. Teniendo hambre y sed de justicia. Jesús nos enseñó a tomar en serio el pecado. De hecho, Él enseñó que debemos odiar nuestro pecado al punto de estar dispuestos a prescindir de lo que parece necesario para la vida. ¿Estás dispuesto a sacarte el ojo derecho o cortarte la mano derecha en tu lucha contra la idolatría? Si ser santo no es tan valioso para ti, nunca ganarás la batalla contra la idolatría. ¿A cuánto estás dispuesto a renunciar para servir a Dios? ¿Estás dispuesto a pagar la última medida plena de celo? El rey David dijo que él no estaba dispuesto a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Segunda de Samuel 24:24. Kay Arthur cuenta la historia de un pastor Hitchi que fue llevado a Cristo bajo el ministerio de Hudson Taylor en China. Hitchi era un adicto al opio quien, después de su conversión, sabía que debía dejar su hábito. Después de días de luchar y combatir con las tentaciones de Satanás, que incluían el miedo al dolor o la muerte y los placeres que solo una probada de opio le darían, dijo, «Diablo, ¿qué puedes hacer en mi contra? Mi vida está en manos de Dios, y en verdad estoy dispuesto a terminar con el opio y morir, pero no estoy dispuesto a continuar en el pecado y vivir». En los momentos de mayor sufrimiento, con frecuencia se quejaría a gritos, «Aunque muera, nunca más lo volveré a tocar». Esa es la clase de arrepentimiento que tendrás que ponerte a fin de desmenuzar tus ídolos. Esta lucha es fiera porque tus ídolos y los pecados que fluyen de ellos te dan placer, quizá tanto placer como el que Hitchi experimentaba con su pipa de opio. Y estos placeres calman los miedos que han clavado sus garras profundamente en tu corazón. Debes de poder decir con Hitchi, puedo morir en esta lucha, pero no estoy dispuesto a continuar en el pecado y vivir. Jesús habló sobre esta clase de deseo por la santidad. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Mateo 5, 29 al 30. Adam Clarke, en su comentario sobre este pasaje, escribe que el ojo derecho y la mano derecha se usan para apuntar a aquellos pecados que parecen más placenteros y redituables para nosotros. Estos son los pecados que nos atrapan en la idolatría, son los pecados que más cobijamos. Él escribe, el ojo derecho se puede considerar el ídolo predilecto, la mano derecha, el empleo redituable, que se busca sobre principios pecaminosos. Estos se vuelven acechanzas y trampas para el alma, por los cuales se cae en el pozo de la perdición. Los pecados que nos son más queridos son los que debemos arrancar y expulsar de nosotros. Nos debemos privar de todos los deseos que son más fascinantes y redituables para nosotros si descubrimos que ellos, no importa qué tan inofensivos parezcan, nos llevan a venerar cualquier otro dios o pecado contra él. Como Isaac Watts escribió en 1707, todas las cosas vanas que más me fascinan, las sacrifico por medio de su sangre. Estas cosas vanas son los deleites del mundo que más estrechamente abrazamos y que se vuelven nuestros dioses con mayor facilidad. ¿Qué estás dispuesto a entregar para ser santo? ¿Qué pensamientos y deseos albergados estás listo para rendir en el altar de su gracia? ¿Qué sacrificarías para conocerlo, para ser conformado a su imagen y experimentar la comunión con sus sufrimientos? Tus dioses fascinantes. Después de que hemos confesado y nos hemos arrepentido de nuestro pecado e idolatría, nos debemos alejar de ellos y buscar matarlos.
Como en cada faceta de nuestra vida, de nuestra santificación, podemos hacer esto solo por el poder del Espíritu Santo. Nos debemos volver de nuestra idolatría y pecado, incluso si, al principio, debamos detenernos aún a la mitad del acto. Aun si ya has comenzado a chismear, puedes detenerte y decir, no debería estar hablando así. ¿Me puedes perdonar, por favor? Y después cambiar de tema. Si te das cuenta que has exagerado mientras contabas una historia, podrías detenerte y decir, por favor, perdóname. Te acabo de mentir. No quiero pecar contra Dios de esta manera. Esto es lo que realmente sucedió. ¡Guau! Podrías estar pensando, hacer eso será vergonzoso, también doloroso. ¿Puedes ver por qué Jesús dijo que vencer los pecados que nos hacen caer en la trampa es como sacarte el ojo o cortarte la mano? A veces, vencer la idolatría significa que tenemos que cambiarnos del lugar donde trabajamos o la compañía que tenemos, cortar nuestras tarjetas de crédito o desconectar la televisión. Tenemos que estar alertas contra los inicios del pecado. Quizá tengamos que cambiar la ruta que tomamos para llegar a casa o negarnos a renovar los boletos de la temporada de una actividad que amamos. Donde quiera que veamos que están floreciendo los ídolos, tendremos que apartarnos no solo del pecado, sino también del motivo. Una vez más, no es que algunas de estas cosas no sean placeres legítimos. El asunto no es si son legítimos, sino si nos atrapan y nos seducen. No puedes lograr por ti mismo ningún cambio duradero. Es el poder del Espíritu Santo el que logra el cambio. Es por eso que Pablo dijo que debemos hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:13. Él es el único lo suficientemente fuerte para volvernos el pecado a Dios, poniéndonos la obediencia. La santificación es un proceso triple: quitar, renovar la actitud y poner. Nuestra adoración santa incluye la obediencia y la alabanza sincera. Ya hemos estudiado por qué somos tentados a adorar como lo hacemos y cómo desmenuzar nuestros ídolos poniéndonos la confesión y el arrepentimiento. Ahora pensemos en cómo ponernos la adoración santa que anhelamos. Cuando la Biblia te enseña a quitarte una actividad pecaminosa, siempre te dirá que ponerte en su lugar. Encontrarás algunos ejemplos sencillos en la figura 11.2 para demostrar este principio. Figura 11.2. Ejemplos de la Escritura sobre el principio quitar, poner. Quitar, ira. Poner, humildad, comunicación y servicio. Efesios 4:26, 31 al 32. Quitar, el miedo. Poner, temor de Dios y amor a los demás. Lucas 12, 4 al 5. Primera de Juan 4:18. Quitar el robo. Poner en su lugar trabajo duro y ofrenda. Efesios 4:28. Quitar palabras hirientes. Poner palabras amables, llenas de gracia que edifiquen. Efesios 4:29. Quitar preocupación. Poner gratitud, oración específica y pensamientos disciplinados. Filipenses 4, 6 al 9. En las notas finales hay una lista de las referencias que puedes usar para descubrir qué otras acciones ponerte. Déjame ilustrar este proceso con un ejemplo. María era una mujer que luchaba con muchos miedos. El mayor de ellos, manejar. Aunque tenía 2 hijas que necesitaban que las llevara a los deportes y los clubes sociales después de la escuela, se rehusaba a manejar en las autopistas y manejaba muy despacio, con el resultado de que sus hijas siempre llegaban tarde. Por su tardanza, con frecuencia no podían participar en los juegos y actividades. María sabía que su miedo estaba mal, pero no sabía por qué o cómo lo podía vencer. María comenzó con el primer paso de la santificación cuando vio que sus miedos eran pecaminosos. Había permitido que su imaginación cautivara su corazón con pensamientos de desgracia. No estaba guardando sus pensamientos enfocados en la providencia de Dios. Este miedo ocupaba un lugar importante en ella porque el deseo que gobernaba su corazón
era el de autoprotección. Confesó al Señor su miedo y su deseo pecaminoso de ella misma protegerse. Después comenzó a renovar su mente estudiando la Escritura sobre el cuidado paternal de Dios y las promesas de guardarla. Pero eso no fue suficiente. María tenía que comenzar a ponerse acciones piadosas. Mientras estudiaba 1 de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Comenzó a entender que tenía que amar a sus hijas más de lo que temía un accidente. Este amor le proveería el poder para vencer el miedo. Comenzó a dar viajes cortos en la autopista, por amor a sus hijas, mientras que todo el tiempo llenaba su mente con canciones de alabanza por amor a Dios. Conforme el tiempo pasó, pudo manejar distancias cada vez más lejanas y pronto descubrió que manejar era solo otra oportunidad de gozarse en la bondad de Dios hacia ella. Aunque este proceso parece sencillo, no es simplista. Es lo suficientemente simple como para que los niños lo aprendan. Sin embargo, es tan profundo que Dios lo usa para cambiar el corazón. Mientras luchas con este proceso, por favor recuerda que es solo eso, un proceso. Asimismo, puedes consultar la lista de los quitarse y ponerse de la figura 11.3 y en las notas al final, o puedes investigar más por tu cuenta. Figura 11.3. Ejemplos específicos del principio quitar, poner. Quitar. El miedo de manejar provocado por la imaginación pecaminosa y el deseo de ella misma protegerse. Pensamientos renovados. Meditación en la promesa de Dios de protegerla y guardarla y el deseo de agradarlo y glorificarlo. Poner. Arrepentimiento y confesión. Amor fiel por Dios y sus hijas que eclipse su miedo a la desgracia. Alabanza y adoración. Acciones específicas. Comenzar a manejar pequeños tramos en la autopista. Ocupar sus pensamientos con la bondad de Dios escuchando canciones de adoración mientras maneja. No te rindas. En este proceso de santificación tendremos que resistir el deseo de rendirnos y sentir pena por nosotros mismos cuando veamos nuestro pecado. Reconoce que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Si Dios bondadosamente nos ha mostrado nuestro pecado, entonces su amor es lo suficientemente fuerte para transformarnos y esperarnos a pesar del hecho de que parece que somos presa fácil de nuestras concupiscencias pecaminosas. Como lo dijo un puritano, los pecados perdonados nos deben apartar de aquel que los perdonó. Aunque esto parece una batalla difícil, y lo es, te debes preguntar, ¿la humillación, la confesión, la restitución, la mortificación y la diligencia santa son peores que el infierno? Estos son los valores por los que estamos luchando. Incluso a pesar de nuestro continuo fracaso, podemos tener esperanza en que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Segunda de Pedro 2:9. Dios sabe cómo ayudarte. El Señor Jesús ha pasado por ahí antes que tú. Él ha comprado tu libertad, limpiado tu corazón y tu conciencia. Te ha investido de poder con su espíritu. Ha asegurado tu alma en su mano. Él te puede rescatar de tu pecado. Descansa y gózate en Él. En esta gran gracia que nos ha sido dada, todavía es nuestra responsabilidad buscar con diligencia la guía del Espíritu Santo y aprovechar cada medio de gracia. Debemos ponernos las energías ordenadas para luchar contra el pecado. Como lo dijo Agustín, los que Dios aprueba nunca son los que esperan la gracia, sino los buscadores activos de la gracia y hacedores de su palabra. Que no deseemos cosas malas. Pablo les enseñó a los corintios que la historia registrada en Éxodo es más que un relato interesante. Él escribió: todo esto sucedió para serviros de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. 1 Corintios 10,
6 al 7 y 14. Mientras Pablo reflexionaba sobre la idolatría de Israel, notó que todos los hijos de Dios, todo el tiempo, tienen una propensión en sus corazones a apartarse del Señor. Él quería que aprendiéramos del pecado de Israel, que pensáramos profundamente en esto y cómo nosotros somos semejantes a ellos. Él entendió que los hombres deben tener un objeto de adoración y cuando se alejan del Dios verdadero, enseguida ansían uno falso. Es muy importante que nuestro corazón permanezca en Cristo para reconocer que aunque Él está ausente de nosotros aquí en la tierra, su Padre nos está cuidando, protegiendo y guiando. Para mi tristeza, con frecuencia he escuchado mujeres cristianas decir: sé que Jesús está aquí conmigo, pero necesito algo más. Necesito un Dios con piel que pueda sentir. Entiendo la lucha que a veces experimentamos al tener que vivir nuestras vidas por fe, esperando el regreso de nuestro celestial Moisés, Jesucristo. Pero cuando escucho esto, se me hela la sangre. Me acuerdo de la idolatría al pie del monte hace miles de años. El salmista registra este error en el Salmo 106, 19 y el 23. En Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición, cambiaron al que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto, milagros en la tierra de Cam y portentos junto al Mar Rojo. Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Moisés mandó que todos aquellos que estuvieran del lado del Señor ejecutaran a sus prójimos idólatras. Así de grave es este asunto de la idolatría. Debes estar dispuesto a aniquilarla en tu corazón. Debes ver con desdén esas cosas vanas que tanto te fascinan y asirte de la espada del Espíritu. Te debes poner la confesión diaria, el arrepentimiento y la obediencia. ¿Has olvidado la bondad de tu Salvador? ¿Has olvidado cómo hizo grandes cosas para librarte de la mano de tu enemigo? Si así es, puedes correr hacia tu amoroso intercesor, Jesucristo, que está sentado junto a su Padre en la brecha, que ha apartado su ira justa de ti. Pero no debes tardar en tratar con la idolatría que ves en tu vida. Por su poder y en su nombre, debes matar a tus ídolos y renunciar a todos tus dioses falsos. Para una reflexión más profunda. Número 1. Thomas Watson escribió: en Adán todos sufrimos el naufragio y el arrepentimiento es la única tabla que nos queda después del naufragio para nadar hacia el cielo. ¿Qué crees que quiso decir? Número 2. ¿Qué pasos debemos tomar para comenzar a quitarnos nuestros pecados y ponernos la santidad? Número 3. Escribe una oración de confesión humilde. Número 4. ¿Por qué es tan importante la confesión? Número 5. ¿Qué pasos específicos deberías dar para arrepentirte de tu idolatría? Número 6. ¿Estás consciente de cualquier acción que deberías tomar para sacar tu ojo o cortarte tu mano? ¿Cuáles son? ¿Qué tan importante es para ti crecer en santidad? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y número 7. Después de reflexionar sobre un pecado que te asedia, llena la siguiente tabla. Si no sabes qué acción ponerte, consulta la nota 7 al final. Figura 11.4, hoja de trabajo personal para quitar y poner. Y arriba de la lista se pone quitar, pensamientos renovados, poner y luego acciones específicas. Número 8. Algunos cristianos enseñan que el arrepentimiento y la confesión deben ocurrir solo como un primer paso en la regeneración. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, pensaba que el único fin para el cual había nacido era para arrepentirse. ¿Qué piensas? ¿Por qué? Dios te bendiga.